Damos inicio a esta conversación del día de hoy, conversación, conversatorio, tertulia, como lo queramos llamar. Lo importante es que siempre tenemos la expectativa de que no sea una clase magistral, sino una participación donde vamos conversando y después la persona participa, hacen sus preguntas, sus opiniones, y eso es lo que enriquece este tipo de actividad. Y yo le voy dando acceso a los que van llegando. Entonces estamos hoy con Vicenta Mata, la doctora Vicenta Mata, médico psiquiatra, con muchísimos años de experiencia en el mundo de la psiquiatría y sobre todo en el mundo hospitalario, donde acostumbrada a recibir emergencias psiquiátricas, lo cual es interesante. Y vamos a hablar un tema importante que estamos llamando o se le llama los primeros auxilios psicológicos. Normalmente cuando pensamos en primeros auxilios pensamos en la cajita de herramientas y la Cruz Roja. Bueno, estos son unos primeros auxilios un tanto diferentes, pero no por ello menos efectivos. Entonces, vamos a conversar con la doctora Vicenta, que nos va a explicar de qué se trata esto, en qué se enfoca más, y podemos entonces dar inicio a esto. Te doy la palabra, Vicenta, para que comencemos esta conversación y nos hables un poco acerca de esto que estamos llamando primeros auxilios psicológicos. Y vamos a ir conversando sobre el tema. Adelante, Vicenta. Gracias, Gerardo. Y en primer lugar, por esta nueva invitación al conversatorio o tertulia, o como me gusta a mí también llamarlo. Ya estamos, como se dice, acostumbrados pues, a este tipo de actividades que me encanta también realizar cada cierto tiempo. Y bienvenidos todos, a tu audiencia también, recordando, como ya tú dijiste, que es un conversatorio, de tal manera que el tema lo vamos a ir desarrollando en la medida en que las personas también vayan haciendo sus preguntas o haciendo sus comentarios, bien sea por el chat o cuando tú le des la palabra con micrófono. Fíjate que quiero comenzar haciendo un señalamiento que tú mencionaste ahorita. Mi mayor experiencia desde el punto de vista de la atención de emergencias es a nivel prehospitalario, más que hospitalario. Esa formación psiquiátrica la hice yo a la par que estaba ya trabajando con los bomberos los bomberos de Caracas, y ya venía yo de esa formación voluntaria con los bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, sí me ha llamado siempre la atención de esta formación de primeros auxilios, y ahora, pues, de un tiempo para acá, con más interés por la cantidad de eventos, pues, lo que uno está constantemente, digamos que, con, con, con la situación de que se nos presentan, pues, en el día a Claro. día, bien sea desastres naturales o cualquier otro tipo de emergencia por distintas razones. Entonces, eso en primer lugar quiero hacer esa antesala para que comencemos a hablar de estos primeros auxilios psicológicos, que como bien dices tú también, Gerardo, anteriormente se hablaba era de la formación de primeros auxilios para lesiones físicas, pues. Y es de un tiempo para acá que se está hablando de estos primeros auxilios, del ABC de los primeros auxilios psicológicos, y como vamos a ver posteriormente, del ABCDE de los primeros auxilios psicológicos. O sea que ya vamos por D y E, no solamente la ABC. Sí. A ver si. Sí. Sí, cuando yo conversaba contigo sobre el tema, te hablaba bastante acerca de los traumas y los eventos traumáticos. Podemos empezar por poner en contexto a la persona a qué nos referimos cuando hablamos de un trauma, una experiencia traumática, una crisis, el término en sí. Sí, popularmente se asocian esas palabras de emergencia, crisis, trauma, indistintamente. O sea, se acostumbra a utilizar esas palabras para estos eventos que ponen como en riesgo la vida de la persona.
Sin embargo, desde el punto de vista profesional, los dos grandes fundamentos de clasificación de las enfermedades, que es el manual de diagnóstico Ujú. de las enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la CIE, que es la clasificación de las enfermedades internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, definen estas situaciones traumáticas como todo evento que pone potencialmente en riesgo la vida de la persona. Y Correcto. esto puede ser por amenaza a su vida o por lesiones que posteriormente, por su gravedad, puedan traer como consecuencia la pérdida de la vida, ¿no? Esto, y se dice potencialmente porque aunque te ponen en riesgo, pues existe la posibilidad de la sobrevivencia después de estos eventos. Entonces, aquí no estarían incluidos, por ejemplo, situaciones de crisis por algún despido de trabajo, que la Ok. persona puede entrar en una crisis laboral o una crisis por conflicto de pareja. Sin embargo, apartando esa definición como más específica desde el punto de vista profesional, bueno, a algunas personas por su propia vulnerabilidad pueden percibir subjetivamente que una situación de ruptura de pareja para ellos es traumática, pues es potencialmente traumática y también de alguna forma pudiera afectar su salud mental. Entonces, Claro. en esos casos también pudiera hablarse de un trauma. Y también cuando la persona no está en riesgo su vida, pero presencia un evento cercano y eso le puede Ujú. generar igualito un trauma como si hubiera sido la misma persona, ¿es correcto? Sí, es correcto. También se consideran situaciones traumáticas cuando presencias, digamos, una situación de peligro de un familiar o alguien cercano, o la presencias. También se consideran potencialmente traumáticas todos aquellos eventos repetidos por tus características, las características del trabajo que tú realizas, por ejemplo, los reporteros, los bomberos, los policías, los mismos médicos, las enfermeras, todo profesional que esté de alguna manera o que por su oficio esté enfrentado, digamos, de manera frecuente con situaciones que se consideran potencialmente traumáticas. Es decir, ¿qué define a un trauma? Tres aspectos fundamentales: Ok. la intensidad del estrés, la Ujú. intensidad de la angustia que te produce la situación y la sensación, o sea, la sensación, la subjetividad acerca de que esto es incontrolable, que lo que estás viviendo se escapa a tu capacidad de control. Ok, exacto, exacto. Y hay algunos, incluso mitos acerca de los traumas, ¿verdad? La persona, algunos no le dan la importancia que tiene, otros creen que es algo irreversible. O sea, ¿qué encuentras allí en esto? Sí, esos mitos están asociados también a la manera como cotidianamente uno eh, le toma como el pulso a las cosas que va viviendo. Por ejemplo, es un mito pensar que toda situación de crisis es un trauma. Las situaciones son potencialmente traumáticas, potencialmente traumáticas. Correcto. Pero hay personas que se recuperan de las crisis y eso no tiene por qué posteriormente crear a la persona esa sensación de que está, digamos, repitiendo o reexperimentando una situación que la puso en peligro. Sí, esto es importante porque entonces entiendo, no todos los eventos, por traumáticos que sean, pueden derivar en un estrés postraumático, que puedes ahora un poquito explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de estrés postraumático. Sin embargo, yo entiendo que estos primeros auxilios que nos explicará ese A, B, C, D, E, F, precisamente busca evitar caer o desarrollar el estrés postraumático, si no estoy Sí, equivocado. estás en lo cierto, esa es su definición. Los primeros auxilios psicológicos están considerados como herramientas que buscan el apoyo, aplicar apoyo, estrategias de apoyo a otras personas que están en ese tipo de situaciones para mitigar un poco el impacto del evento que el evento tiene en ellas,
encontrar la manera de responder de la forma más apropiada a ese evento y mitigar o reducir la posibilidad de que haya secuelas o que posteriormente se desarrollen trastornos, bien sea mentales, físicos, en las relaciones interpersonales o en su manera de comunicarse socialmente. Entonces, uno de los diagnósticos psiquiátricos que se busca evitar o prevenir con esta atención inmediata es el estrés postraumático. Ya, ya. Y podemos hablar un poquito del estrés postraumático, Vicenta. Sí, el estrés postraumático tiene que ver con el momento en que se presenta la sintomatología asociada al impacto que tiene el evento traumático en la persona. Y hay personas, por ejemplo, y eso tiene que ver en la con la evolución, de cómo evolucionan las personas cuando están experimentando una situación de este tipo. Por ejemplo, hay personas que se bloquean ante el evento y esas personas no van a externalizar todo lo que están percibiendo, el sufrimiento que están teniendo y la incapacidad que sienten en sus mecanismos de defensa o la manera como habitualmente resuelven sus problemas. Hay personas que responden retardadamente, pero lo hacen dentro de lo que uno llama el contexto de la situación traumática. Y hay personas que, por ejemplo, externalizan y es florida su manifestación ante el evento, ¿no? O sea, toda la reacción psicológica que podemos, digamos, detallar después desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, toda esa reactividad, hay personas que la externalizan desde el momento que tienen el impacto, lloran, gritan, buscan escapar de la situación. Y hay personas que no responden de esta manera, sino que pareciera que están como anestesiados y que como que estuvieran resolviendo toda la situación y luego pueden encontrarse, incluso 6 meses, un año después, sintomatología de reexperimentación de esta situación traumática. Exacto. A eso es a lo que se le define como trastorno por estrés postraumático. Ahí donde ya ha pasado el tiempo, pero la persona sigue, o en determinado momento vienen las crisis, a pesar de que ha Sí, pasado mucho tiempo y quedó ahí sí. ese trauma transformado en el llamado estrés postraumático. Sí, Correcto. de hecho, las personas muchas veces no logran relacionar lo que están sintiendo, la sensación de angustia, la hiperactividad neurovegetativa, es decir, la taquicardia, la sudoración, o el insomnio o las pesadillas, por ejemplo, en la labilidad afectiva, no logran asociarlas con ese evento anterior por el tiempo que ha pasado desde el momento del evento traumático a cuando ellos comienzan a presentar esta sintomatología. Correcto, correcto. Pues todo esto tiene una evolución y unos prototipos de evolución, ¿cierto? Sí, sí. Las personas pueden ser resilientes. ¿Qué significa? Que ahora está, De moda. seguramente muchos de los que estamos aquí hemos escuchado mencionar cada vez más frecuentemente la palabra resiliencia. Hay personas que responden al trauma con su impacto psicológico, con su impacto físico, con cierto desajuste en la manera de resolver con asertividad la situación de trauma y, sin embargo, eso no les impide continuar con sus rutinas y con su cotidianidad. Exacto. Y fíjate que eso corresponde más o menos al 60% de las personas. Y ya te voy a decir por qué eso es tan importante. Luego hay personas que responden de tal forma que eso les impacta, que se sienten afectados, que hay un proceso de desajuste emocional, incluso desde el punto de vista físico, con somatizaciones, y después se van recuperando en el tiempo, de tal forma que alrededor de los 3 meses ya la persona siente que ha superado la Correcto. situación. Ok. Hay personas que por el contrario eso se hace crónico, o sea, desde el momento del impacto no logran volver a su estado emocional habitual, no logran sentir así como que lo superaron, como que la situación los afectó, pero que ya están como saliendo de esa situación. Eso es lo que se llama la evolución crónica. Ok. Y están las personas que, como estábamos mencionando,
tienen una respuesta retardada. Esa respuesta retardada es la que genera frecuentemente el trastorno por estrés postraumático. Según las investigaciones que han trabajado con estos protocolos de atención de primeros auxilios psicológicos, el 60% de las personas responde de forma resiliente. Okay. Aproximadamente el 30% de las personas responde de manera que se recupera. Y el resto de las personas pueden generar esa evolución crónica y retardada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos adecuadamente los primeros auxilios psicológicos y sobre todo si la población, no solamente los expertos como tú, o cualquier otro psicólogo o psiquiatra o quien se dedique a esto, sino que si la ciudadanía, la población, por sí misma puede aplicar estos primeros auxilios psicológicos, el porcentaje de personas que puedan recuperarse y prevenirse los trastornos mentales más graves es muy alta, es casi el 90%. Sí, claro que sí. Claro que sí. No, pregunta María Elisa, ¿y qué factores hacen la diferencia para que muchas personas puedan responder resilientemente y otros no? Los factores son muy variados. En primer lugar, tienen que ver con la misma persona, la Claro. vulnerabilidad, que era un tema que nosotros hablamos aquí en el anterior conversatorio. La vulnerabilidad de la persona, o sea, su capacidad, como si, su sanidad mental, pues su estado mental previo al momento en que se presenta el evento. Si tienes antecedentes familiares, si tienes antecedentes personales de historia psiquiátrica, probablemente tu respuesta a esto va a ser menos asertivo y menos eficaz que la de una persona que nunca ha tenido una situación como esta. Además que si se ha visto envuelta en situaciones persistentes parecidas a esta y ha sido resiliente, probablemente lo siga haciendo, ¿sí? Pero también tiene que ver con el evento, o sea, con el impacto del evento y, digamos, la manera como ese impacto tiene consecuencias en la vida personal y en la vida familiar. Porque otro de los elementos importantísimos en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos es el apoyo social de la persona. Y esta es una diferencia clave entre cómo se consideraban los auxilios psicológicos antes de que se estableciera este protocolo más nuevo que percibe la aplicación de los primeros auxilios psicológicos desde el punto de vista social y no psicológico propiamente, sino que se busca a través de apoyar, sostener a la persona en sus necesidades y sus preocupaciones, que ese apoyo social pueda posteriormente generar la sensación de apoyo emocional como para que también la persona encuentre la solución a sus problemas. Claro, eso vendría siendo como todos estos factores asociados que pueden ir en pro o en contra Sí, de la experiencia traumática. Y hay sí, otros claro, depende de la experiencia traumática también. claro, factores cognitivos, los factores emocionales, el elemento interpersonal, todo esto. En los factores personales están incluidos los Okay, cognitivos y están incluidos los propiamente emocionales, los cognitivos y los interpersonales. correcto, correcto. Ok, Si tú eres una persona tímida, una persona poco dada a resolver problemas de forma grupal, sino que siempre has resuelto los problemas por ti mismo, cuando te encuentras en un evento de estos, si es un evento social, pues estamos hablando a lo mejor de un desastre natural, una situación de accidente de tránsito que involucra a varias personas, si en ese evento hay pérdidas de familiares, todas estas situaciones van a establecer la diferencia. Importantísimo también si la persona tiene alguna condición de lo que se llaman población especial de riesgo. Pues. Esas personas que tienen alguna limitación física o de su sentido, o por ejemplo correcto. las personas que son inmigrantes y no encuentran el suficiente apoyo socioeconómico, todos estos aspectos van a incidir en la manera como una persona va a responder y a resolver esta situación, este evento traumático. Nos dice Gilberto, entonces hay también factores ambientales que inciden y en Venezuela más. O sea, hay un factor ambiental bien conocido por Ujú. el mundo entero que es el coronavirus, como lo llamo yo.
Y en Venezuela Sí, los otros factores de inseguridad y sí. todas estas cosas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, es de mayor impacto, según los estudios, los eventos traumáticos son de mayor impacto en el personal femenino, en las Ah, mujeres. ah, Es de mayor impacto según el nivel socioeconómico, no tanto por la economía, sino por la forma cultural como respondes a esos eventos traumáticos. Alguna condición de ambiental o socioambiental, como está diciendo Gilberto, y digamos ahorita ya ni siquiera situacionárselo a nivel mundial, pues cómo impacta eso en la manera, cómo ha cambiado tu vida respecto a la forma como te has preparado para plantearte tus proyectos, pues. claro, claro, claro. Y bueno, más o menos creo y espero que nos haya quedado claro cuando estamos hablando de trauma, los eventos traumáticos, el estrés postraumático, y cuál es la esencia de los primeros auxilios psicológicos para abordar todo este elemento. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuáles son los fundamentos en que se basan estos principios, estos primeros auxilios psicológicos? Mira, primero es tener claro que esto no es una terapia. Ok, Los primeros auxilios psicológicos no son terapia. Y por eso mismo se tiene previsto, o sea, se plantea que deben aplicarlo precisamente las personas que están directamente involucradas con el trauma, que por supuesto se hayan preparado, se hayan entrenado para esto, ¿sí? correcto, Segundo, hay elementos fundamentales, o como tú decías un momento, que pueden considerarse principios para la atención de estas situaciones traumáticas. Dentro de estos elementos están la calma, proporcionar calma, proporcionar seguridad, proporcionarle conexión a la persona con la situación que está viviendo, ¿sí? Y proporcionar la manera de direccionar la atención que se da de forma inmediata a la búsqueda de otros actores que dentro de esa misma situación traumática puedan servir de ayuda para conectar a la persona desde esta situación traumática a una ayuda posterior, bien sea una ayuda médica, a una ayuda legal, una ayuda policial, etcétera. Entonces, esos es como los elementos fundamentales pues, que están establecidos para esa atención inmediata en el lugar de la situación, incluso a nivel familiar, pues, porque también se pueden presentar situaciones traumáticas no solamente por desastres naturales, no solamente por una situación trágica sobrevenida, sino también puede haber un evento traumático en la misma casa. Lo que decíamos hace un momento, a mí me parece, y esto es como a manera particular, que en una familia donde por esta situación de pandemia hayan fallecido dos personas que hayan fallecido seguidamente dentro de una familia, a mí me parece que eso es un evento traumático para esa familia, por la intensidad emocional de lo que se está viviendo, por los cambios abruptos que se presentan derivados de este duelo y por la dificultad o las limitaciones que hemos tenido en ese soporte socioemocional derivados de la cuarentena. sí, definitivamente la pandemia ha afectado en todo nivel y como lo expresas tú, incluso hasta generar estrés postraumático. Parece mentira, pero no es un Ujú, evento específico, puntual, sino la sumatoria de unos eventos que terminan desarrollando eventos particulares, como tú dices, la muerte ujú, a una persona que por motivo de la pandemia le tocó estar hospitalizado pensando que se estaba muriendo, que se iba a morir y salió. Muchos de ajá, ellos pueden quedar con ese estrés postraumático, que cualquier cosita que tenga, pues piensa que va a revivir, a volver a vivir esto, porque los que le dio esto y fueron hospitalizados, sobre todo al inicio, quedaban totalmente incomunicados con la familia, incomunicados. Yo recuerdo un señor que me decía que le dio y no quería decir nada, porque él decía que me van a hospitalizar y me voy a morir sin,
sin ver más nunca a mi familia. Afortunadamente, por sus síntomas, el hijo se dio cuenta y empezaron a hacer un tratamiento rápido y salió, no tuvo que hospitalizarse, pero tengo otro amigo igual en Venezuela que la esposa le dio muy fuerte, a él también, y dice, nada más de pensar que voy a meter a mi esposa en el poliedro, con todas estas, o sea, pues, el trauma nada más de pensarlo era terrible, ¿no? La pandemia Sí. se la ha traído en todos los aspectos y estos primeros auxilios deben ser muy útiles también en todas estas situaciones. Ujú. Son muy útiles si, como te decía hace un momento, las personas, que no los expertos, sino la familia, los amigos y ese entorno social está preparado para aplicar esos primeros Correcto, auxilios. correcto. Porque aquí, desde el punto de vista profesional, para evaluación de la repercusión de los primeros auxilios psicológicos, no basta la buena voluntad, no basta querer ayudar. ¿No? Así es. Sí, déjame ver que alguien escribió. Ejemplo, la muerte de un nieto en el caso del manager de béisbol, ¿no? Sí. No sé quién es quién es ese caso, pero imagínate, no lo conozco. El caso de Gerardo, la no sé si tienes el Malavé, el Ah, pelotero. Malavé, ese es Sí, interesante. El caso de Malavé, no súper sabía que considerado. lo que había ocurrido, pero sé que Malavé terminó quitándose la vida él mismo. No sabía que, Ujú. Te cuento rápido. Se le murió un nieto, se le enfermó la nieta y después la esposa intentó quitarse la vida. imagínate. Y él termina efectivamente quitándose la Él vida fue el que se la quitó al final. Sí, Ujú. terrible. Encerrado, Por eso es que los primeros auxilios encerrado. son importantísimos porque pueden llevar a decisiones tan traumáticas como esta, pues, son horribles, ¿no? Sí, Magali, horrible. y hablando un poco ya entrando en los primeros auxilios propiamente dicho, en ese ABC que, que tú dices que va más allá, que ya no es ABC, Ujú. sino ABCDE, ¿cómo son esos pasos? Ujú. Vicenta, perdón. Permítanme antes retomar lo de los mitos, porque a propósito de esto que estábamos Ok, hablando ahorita de cómo la gente aplica o puede aplicar los primeros auxilios psicológicos, también es importante señalar esto que decíamos, no es suficiente la buena voluntad, sino que ese pensar de que es mejor hacer algo que no hacer nada, aquí muchas veces no aplica, lo que se llama ese furor curante, o sea, esa gente que quiere sí, a como de lugar resolverle la situación al que ve que está sufriendo, pues o sea, uno se conmueve y la sensibilidad lo impulsa a uno a hacer por esa persona lo que sea. Y muchas veces, y así se dice muchas veces en medicina, pues a veces hasta no haciendo nada es mejor es mejor. que, que, eh, que hacer acciones que puedan resultar nefastas incluso para la persona o peor, como dicen, pues, como se dice por aquí, Sí, ser peor el remedio que la peor el enfermedad. remedio que la enfermedad, es cierto. Bueno, y De tal, para eso está esta información, conocer un poco qué sí hacer y qué no hacer. de tal forma que esa primera ayuda, que también era un mito, que solamente los expertos son los que tienen que intervenir porque son los que saben, también es incierta, pues lo puede y lo debe hacer la gente que está alrededor de, digamos, de los que están en la escena de la situación traumática o viviendo el trauma, pero debe prepararse para atender esas situaciones, ¿sí? Y como decíamos, o sea, no todas las personas van a responder de la misma forma, o sea, ese es el otro mito. No todas las personas van a responder de la misma forma ante una situación traumática. Entonces, bueno, como decía hace rato una compañera, es muy importante saber qué incide en esa situación, qué incide para que una situación se convierta en un trauma en la persona. Acerca del ABC, podemos hablar un poco antes y después del 2000, porque antes del 2000, el ABC de los primeros auxilios psicológicos prácticamente no se conocían como primeros auxilios psicológicos, sino como atención en situaciones de crisis, y la perspectiva de atención estaba enfocada en lo emocional y en la
psicoeducación, es decir, en que la persona hiciera catarsis, en la que la persona se conectara con su dolor y hacerlo hablar, y hacerlo que, buscarle, darle contención emocional, y que a través de la educación, pues la persona aprendiera a resolver o a buscar ayuda para resolver su problema. Del 2000 para acá, el 2007 específicamente, hay un planteamiento de una ampliación de la aplicación de estos primeros auxilios psicológicos enfocados en lo social, como yo les decía hace un momento, y entonces se trata más bien de la escucha activa, que es la primera letra. Esa A se refiere a la escucha activa, es decir, a no presionar a la persona a hacer catarsis, sino a escucharlo. Y aquí es muy importante lo que tú también puedes decir, porque, Gerardo, porque dentro de esa escucha activa, la PNL nos da claves de qué hacer a través del parafraseo, a través del reflejo de lo que la persona comunica, a través del contacto visual. ¿Sí? Es ayudar a la persona a conectarse con lo que está pensando y sintiendo en ese momento, sin presionarlo, sin coaccionarlo, sin ponerle soluciones en su boca que la persona no ha dicho. Sí. Es más, es tan importante este primer paso que incluso se plantea si la persona quiere ser ayudada, excepto que esté en una situación de riesgo y tengas que sacarla allí de emergencia. Pero solo se aplican los primeros auxilios psicológicos a quien los acepte. Sí, y que definitivamente ya el solamente escuchar, dejar que la persona drene, que salga sin dar opinión, sin decir como a veces, bueno, pero eso es un evento, eso te va a pasar, chico, tranquilo. O sea, no, escuchar es precisamente eso que tú dices, tomártelo en serio, que la persona pueda drenar y sienta que, su problema es importante y que lo estás escuchando. Menos ese es lo más importante en el escucha en este caso, ¿verdad? Y La no en escucha, balde es la letra A, pues, el inicio. la escucha activa tiene como objetivo hacerle sentir a la persona que está acompañada, que no está solo, porque a veces incluso tiene a los familiares extraviados dentro de esa emergencia. Hacerle saber que estás allí, que comprendes su problema, que estás allí para acompañarlo, que estás allí para escucharlo, que estás allí incluso para acobijarlo si lo permite la persona. Es que es delicadísimo porque va a depender mucho del estado emocional en el que encuentras la persona. De acuerdo. Entonces hay cosas que no se deben hacer, por ejemplo, no se debe presionar a la persona, no se le debe preguntar más detalles de lo que la persona espontáneamente pueda decir, no se debe estar insistente y incluso hasta chequeando la hora para ver si la persona va a hablar o si no va a hablar, porque bueno, porque a lo mejor nosotros como respondedores, que es como se les dice en este tipo de casos, las situaciones que están asistiendo con los primeros auxilios psicológicos, tenemos nosotros que estar entrenados y preparados para aplicar, o sea, para aportarle a esta persona lo que necesita en este momento. Vamos a ir escuchando entonces el ABCDE y después Sí. voy a leer algunas preguntas y comentarios que van haciendo en el chat para seguir el camino de estos pasos. Pues. La letra B tiene que ver con algo que seguramente conocemos aquí casi todos, que es la respiración, lo vital de la respiración. Es B porque se lo trae de respirar, o sea, de breathing en inglés, pero es ventilación emocional, respiración emocional, o sea, conectarte con eso que te hace saber que estás vivo, que es respirar. Yo decía en estos días en un conversatorio que hice sobre duelo, que lo que sí verdaderamente te hace saber que estás vivo es que respiras. Tú puedes incluso darte cuenta que no puedes detener el corazón, no puedes detener los riñones, no puedes detener el sistema digestivo como está, digamos, haciendo la digestión, pero sí puedes darte cuenta a través de la respiración, cuando tú espontáneamente la detienes, que eso es la diferencia entre estar vivo o no. Entonces, por ahí se dice, si respiras, Estás vivo. estás vivo.
Entonces, la ventilación emocional, o sea, la sensación de que la persona puede darse cuenta que ha sobrevivido o está sobreviviendo este evento traumático también es fundamental. Y no solamente por estar vivo, no, sino porque, y además hay que explicárselo a las personas, porque esa oxigenación te va a permitir los cambios necesarios a nivel de tu sistema en general, ¿verdad? A nivel de cerebro, en todo lo que se llama tu dinámica del organismo para revertir los procesos que han comenzado a disfuncionar producto del estrés que estás viviendo, que es todo la liberación de cortisol, de adrenalina, todos esos neurotransmisores y todas esas sustancias que te colocan en situación de tener que enfrentarte a algo que amenaza tu vida o huir, pues muchas veces la gente lo que hace es entrar en pánico. Entonces, por eso es que es tan importante este segundo paso de la letra B o de ventilación emocional, como se le dice. La letra C tiene que ver con la categorización y priorización de la situación que está viviendo la persona, o sea, de sus necesidades. Esto está tomado de la teoría del aprovechamiento de los recursos. En la medida, el estrés, ¿qué es lo que te produce fundamentalmente? ¿Por qué te descoloca o por qué te desajusta? Porque esa intensidad del estrés te hace saber que algunas cosas no las vas a poder atender adecuadamente como estás acostumbrado. Se te coloca en situación de amenaza en tu capacidad resolutiva. Entonces, por eso es tan importante ayudar a las personas a categorizar y a priorizar cuáles son las preocupaciones y necesidades que tienen. Y ese es el fundamento de la letra C. Y después de la letra C viene la letra D, que tiene que ver entonces en cómo conectamos a esa persona con las posibles soluciones para esas situaciones problemáticas que ha podido enunciar y que hemos ayudado a que la persona plantee. Otra vez aquí es importante saber que nosotros no le vamos a decir a esa persona cuál es su necesidad, sino que la persona tiene que encontrar a través de nuestra ayuda qué es lo que necesita, qué es lo que podemos ayudarlo a priorizar, pero no le vamos a decir, usted lo que necesita es calmarse, usted lo que necesita es llamar a sus familiares, sino que vamos a ayudarlos, vamos a hacer el canal para que ellos puedan categorizar las necesidades que tienen en ese momento, fundamentalmente socioemocionales, y después priorizar en qué orden va a resolver esa situación. Sí. Y te dije la letra D, la letra E, allí sí tiene que ver ya con esa conexión de la persona, o sea, ayudar a la persona a que resuelva con sus recursos, los personales y los de su entorno, a esa derivación de ese proceso de solución de sus problemas. Sí, entiendo que esta es ya de hacer ver a la persona que no está solo, que tiene recursos, tanto personales como en su entorno, personas, materiales. No es lo mismo que quedarme en la calle porque la vaguada me tumbó la casa, a que le pasó la crisis, pero yo tengo techo. Me imagino esto te refiere con este de la letra D es derivar no, a la persona perdón. para facilitar. La E tiene que ver, sí, con externalizar, o como dice, como canalizar esa búsqueda de la solución, pero también ya desde allí hay quienes mencionan la letra E como la psicoeducación, o sea, desde allí comienza ese proceso transitorio de poner a la persona en el canal de ayuda posterior. Correcto, correcto. Se dice, Gerardo, Sí. que esas primeras 4 horas son fundamentales. Esas primeras 4 horas después del impacto, del shock, del evento traumático, son fundamentales para la reducción de los síntomas que después pudieran derivar en un estrés postraumático. Ya. Fíjate, esto, cuando yo te escucho, llevando esto al concepto de los primeros auxilios como tal,
Es válido para ayudar a alguien en una situación de una traumática y también para yo tener la capacidad de autoayudarme. Si en este momento Sí. yo puedo, por supuesto, escucharme a mí mismo, también es válido. El silencio también es válido cuando estoy solo. Conectarme con la respiración. ¿Eh? O sea, evaluar bien cómo esta situación, cómo es la situación, cómo es la intensidad y cómo me estoy asumiendo yo este proceso. Este, qué posibles soluciones que viene siendo como ese paso de, y después entender los otros variables, recursos con los que cuento. Es como que me sirve para ayudar, pero también me sirve porque todos estamos expuestos a vivir situaciones un tanto traumáticas. Estoy en lo cierto con esta interpretación que le doy. Estás en esa vía. Los primeros auxilios psicológicos están definidos para ser aplicados a otra persona, pero el paso fundamental que les decía al principio es que uno tiene que analizarse y saber si uno está en capacidad de hacer eso. Si estás en capacidad de hacerlo con otros, lo primordial es que estés en capacidad de hacerlo contigo mismo. Claro. Nos pregunta Nebraska, ¿cuál es la diferencia? No quedó claro la diferencia entre la fase D y E. Ujú. ¿Ok? ¿Nos puede aclarar un poquito más? La diferencia en cuanto a lo que se hace en cada una de las Ajá. fases. Ujú. En la fase E está ya es el paso en el que derivas a la persona o derivando a la persona desde el mismo paso D, que es derivar a la persona, ya estás entrando en el proceso En la, de psicoeducación, que es el correcto. paso E, porque esa educación comienza por eh, desplazar a la persona del evento traumático y del sostén que le han dado estos primeros Ujú. respondedores o aplicadores de los primeros auxilios psicológicos para que la persona pueda dirigirse a, a la atención legal, a la atención médica, a la atención a encontrar el refugio que necesita si ha perdido su casa, a la búsqueda de la atención especializada, si, por, como tú me decías hace un rato, si es una situación que la persona tiene por pérdida de seres queridos y entonces está en una situación de duelo, entonces buscar quién va a hacer ese proceso terapéutico, porque como les decía hace un rato, esto no es terapia, esto es un abordaje Claro. de inmediatez para sostener sobre todo socialmente a la persona y que a través de este apoyo, que la persona sienta acompañamiento, que sienta que se le están respondiendo a esas necesidades básicas de apoyo, de ayuda, de encontrar la familia, de encontrar refugio, de encontrar abrigo, comida, agua, asistencia, pues asistencia a sus necesidades básicas, que después la persona pueda tener la suficiente calma para aceptar y seguir esa derivación hacia otras formas de atención. Correcto, correcto. Yo voy ahorita a leer un poco sobre lo que han escrito en el chat, pero yo Ujú. tenía una pregunta que la quiero unir con un comentario que hace Rosa, que dice, en caso de un intento de suicidio, generalmente la persona no quiere hablar. Entonces, lo que quiero conectar esto con la inquietud, cuando pensamos en procesos psicológicos, problemas psicológicos, trastornos, o sea, y pensamos en primeros auxilios psicológicos, a mí me viene a la cabeza los más comunes. Entonces, en este caso estamos conversando del trauma, evento traumático puntualmente. Sin embargo, Ujú. ¿qué pasa cuando no existe un trauma específico, pero nos damos cuenta que una persona está entrando en una crisis depresiva o está entrando en una crisis de ansiedad, que yo puedo ayudar, dar como primeros auxilios a esta persona o aplicármelo si soy yo el que estoy entrando en este proceso y me doy cuenta? Estos primeros auxilios entran en sintonía con esto.
cómo se ajusta ese proceso en estos primeros auxilios para estos casos que son parte del día a día. Porque una depresión, como bien cita Rosa, puede derivar en un suicidio y la persona está callada, pero hay otros síntomas que yo puedo estar percibiendo, que me doy cuenta para actuar y por lo menos reducir la posibilidad de que ocurra algo tan difícil o tan duro como esto. ¿Qué nos dice? Sí, yo pienso que sí, aunque están como definidos para esta asistencia en situaciones de desastre o de eventos de gran impacto emocional, definitivamente creo que si la persona está preparada en base a esto, a ese quehacer sin ser un experto, también esto podrá ser aplicado cuando en su entorno tiene que asistir a una persona que tiene una crisis de ansiedad o que tiene una depresión, y esto incluye, por ejemplo, intento de suicidio. Eh, Sí. Sin dejar de lado o como rescatando de estos primeros auxilios psicológicos, sobre todo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Eso que tú comentabas acerca del silencio, a veces es suficiente, y por eso es que se insiste para que no haya iatrogenia, que no haya como desde el punto de vista profesional, cuando los primeros auxilios los aplica, por ejemplo, un bombero, los aplica un policía, o para que no haya errores que después generen sensación de culpa también en los familiares, porque a lo mejor queriendo ayudar, después entonces eres tú el que entra en ese proceso de depresión porque no hizo lo suficiente, porque no debió haber esto hecho, porque no le debía haber dicho esto. Entonces ahí es donde hay, como dice, que hilar fino, Gerardo, para que tengas como esa formación, y para esto pues son las preparaciones en primeros auxilios psicológicos, y que la persona aprenda, se entrene para tener esas preguntas como tipo, como esos planteamientos de qué decirle a la persona o qué no decirle. Lo que no Por decirle. ejemplo, es inadecuado decirle a una persona que se le ha muerto un familiar, mira, tranquilo, que él va a estar, ya él descansó, que está en este tipo de situaciones no se puede decir esas cosas. Sí. No se puede decir, bueno, tú eres joven, es una mujer, por ejemplo, que haya perdido a su marido, bueno, tú eres joven, ya verás cómo más adelante se te presenta otra persona en el camino. Inadecuado decir cosas como esa. Claro. Entonces, sí hay que aprender, sí se puede entrenar a las personas a saber qué decir, qué hacer y qué no hacer ante una situación de apoyo. Y eso es válido para las crisis de angustia o cualquier otra crisis que tengas que atender, digamos, en tu entorno inmediato, pues cercano, en casa. Claro, y no Lo que necesariamente decías tú del pensando que puede llegar a un... silencio, Sí, lo que decías del silencio, a veces claro, el pues, silencio basta cuando la persona está bloqueada, cuando la persona está chocada, como dice uno, y está en su fase de negación. Ahí a veces simplemente el silencio y hacer, como decíamos hace un rato, un poco de reflejo de la situación para que la persona siente el acompañamiento emocional, puede ser exactamente, suficiente. exactamente. Puede ser suficiente. El acompañamiento emocional, aunque no hable. Sí, y no Ujú, se trata de que pensar siempre que la persona puede llegar al suicidio, no, sino que la persona por lo menos pueda contener esa crisis en ese momento y pueda ujú, después acudir a donde debe ir ya a ujú, hacerse el tratamiento respectivo, ujú. psicoterapéutico, farmacológico, el que le corresponda de acuerdo a la situación que está viviendo. Voy a leer algunos comentarios para por lo menos decir, no, nos decía Nebraska que justamente ahorita en la isla de Palma, en Canarias, la erupción del volcán ha dejado muchas personas sin trabajo, sin casa. Obviamente son eventos bien traumáticos. La lava se ha Bueno, llevado todo. fíjate que yo revisando actualizando pues la información, hay un posgrado para psicólogos en atención en situaciones de emergencia y desastre que cerró porque estaba ocupado en España. Ujú, imagínate. Ujú, Nos dice María Elisa, en ocasiones encuentro personas que necesitan aislarse. Esto puede ser riesgoso. ¿Cómo ayudar? ujú. Allí el que ayuda debe evaluar la situación y el contexto, la Claro. situación que está viendo la persona y el contexto en el que está. Porque si estás en tu casa y digamos que tienes
cierto grado de seguridad en que no va a haber ningún riesgo de que la persona, por ejemplo, atente contra su vida o, digamos, haga alguna acción inapropiada, puede dejarse que la persona se mantenga aislada, pero observándolo. Ahora, si estás en un evento y es un incendio, o es una inundación, o es un accidente de Es tránsito, distinto. Claro. no puedes esperar a que la persona esté chocada, tienes que buscar la manera de sacarla de allí. Y así es. No Mira, dice, eso es tan importante ajá, que a manera de anécdota, y yo recuerdo una de las experiencias, de las peores experiencias de verdad que tuve trabajando con los bomberos, que uno de los compañeros bomberos, de los más expertos en el área de rescate, incluso de rescate de personas con intento suicida, o sea, de lanzarse de un balcón, y este era un hombre, pero de una capacidad para activarse y, bueno, hacer lo que había que hacer, pues. Y nos tocó ir a ver su situación cuando se quitó la vida lanzándose de un wow. piso, no recuerdo el piso, porque la persona tenía una situación interna, es una situación propia y un conflicto. Recuerdo que era un conflicto de pareja. Y cuando nos llamaron a mediodía, que había una persona que se había lanzado al vacío, que salimos del tren de alarma para ver, o sea, nos quedamos impactados al encontrar a este compañero de trabajo allí. Entonces, fíjate que, por eso es que es tan importante, o sea, incluso los expertos podemos estar en situaciones en las que en ese momento a lo mejor no las tenemos como para poder responder a eso. O sea, no porque seamos expertos no somos sensibles o no podemos estar en algún momento determinado, este, digamos que impactados por la situación que estamos viviendo todos. Ahorita la situación de pandemia, los que hemos tenido, los que hemos pasado por allí, sabemos que en ese momento es complejo pues para uno Sí, asimilar y responder a esa situación, pues, así es. porque, bueno, lo que te dicen por todos lados es que, bueno, es muerte, es complicación. Sí, siempre pensando, ¿estaré en la estadística o no estaré en esa Ujú. estadística? Sí. Sí, Sí. Nos dice Judy que con un adolescente cuando no quiere hablar y no quiere ayuda, ¿qué hacer en estos casos? Aceptar que no quiere hablar, aunque uno anime al adolescente a expresar lo que siente. A veces el animarlo no es la mejor manera o no se hace de la mejor manera. ¿Qué nos dices a esto, Vicenta? sí, mira, con los niños y los adolescentes las situaciones son diferentes. En verdad que no se corresponden a este tema en sí, porque la preparación allí es distinta. O sea, lo que hay que decir depende mucho más del mismo adolescente que de la necesidad que tiene la persona, bien sean los padres o el representante y quien esté con ellos, la necesidad que tiene de ayudarlo. Allí sí no quisiera entrar en esos detalles porque a lo mejor no se ajustaría a lo que es una aplicación de primeros auxilios psicológicos. Ok. Solamente le pudiera decir a esta persona que sí lo conoce, si sabe qué es como dice, lo que le dispara la rabia, lo que le dispara esa tendencia a no hablar o mantenerse cerrado en su cuarto, pudiera intentar a través de eso darle alguna información o buscar a alguien con quien él sí, sobre todo los adolescentes, con quien Claro. sí hable el adolescente. Sí, a veces pasa esto que con el adolescente en un momento determinado con el que menos quiere hablar con el papá o con la mamá. Correcto. Entonces, a veces es impresionante, a veces un tío, un padrino o un amigo o amiga Ujú. le llega más fácil entonces no es como forzar la barra. Por supuesto, como tú bien dices, es un tema para abordar específicamente y solito el tema de las crisis de los adolescentes y los posibles peligros que traen estas crisis. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan por allí? ¿Dónde se puede aprender los primeros auxilios psicológicos? ¿Dónde buscar más información sobre esto, Vicenta? Me Bueno, pregunta Rosa. información. Afortunadamente tenemos las redes sociales y tenemos los canales de comunicación ahora, como dicen, a la cercanía de un clic, pues. Em, Aquí, por ejemplo, en el entorno, en Venezuela,
Tendrías que preguntar en los cuerpos de bomberos, en sistemas de protección civil. No hay que yo sepa, no hay una institución privada que tenga este tipo de formación. Como si la hay en algunos países donde han tenido eventos, por ejemplo, como terremotos, han tenido inundaciones y se ha desarrollado esa cultura de la atención preventiva también en la parte psicológica, porque primeros auxilios y de rescate, yo misma fui formadora de muchos grupos cuando estuve trabajando con los bomberos de Caracas y de la Universidad Central a los estudiantes universitarios. Incluso hay universidades que en su sistema educativo de extensión a la comunidad pudieran dar esos cursos. Ahorita no tengo conocimiento de cuál lo esté dictando. Sí, pero es interesante de verdad que se hiciera como una especie de campaña y se pudiera como un reto, porque si tú buscas cursos de primer auxilio, vas a conseguir en las redes online, presencial, pero estos primeros auxilios siempre están referidos a los problemas físicos, accidentes, problemas de cardíacos, cerebrales, pues, qué hacer en estos primeros casos, pero en la materia psicológica, formaciones de este tipo, como tú dices, a lo mejor en otros países, yo no los conozco honestamente y me parece que sería una buena oportunidad para hacer algo distinto y que enseñar pues a las personas estos primeros auxilios. Bueno, es como algo que queda ahí como un reto para los que estamos en el medio de la salud Sí. mental, podamos Fíjate si hacer esto algo al es, respecto. fíjate si esto es importante, o fíjense si esto es importante, que en el 2016 el lema de la Organización Mundial de la Salud fue primeros auxilios psicológicos para todos. 2016. Sí. Pero se quedó allí, no avanzó. Yo creo que Ujú. no, De cuando... de esa misma fecha, un año antes, en el 2015, hay un protocolo, fue cuando se desarrolló Ok, este protocolo ABCDE, y aunque no hay resultados específicos sobre la repercusión de los primeros auxilios psicológicos en la reducción de los trastornos mentales, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, hay un estudio grande que se hizo en Chile, en varios hospitales, con creo que fueron 380 y tantos personas que asistieron a la emergencia para aplicar los primeros auxilios psicológicos y hacer un seguimiento del impacto en los trastornos por estrés postraumático. Y ellos encontraron que sí se redujo de manera importante la frecuencia de los trastornos por estrés postraumático seguro, evaluados en ese protocolo. Con seguro. ese protocolo, además, incluso se desarrolló un manual de primeros auxilios psicológicos, que eso sí De repente en la te red los se puede puedo, conseguir. Sí, sería sí, interesante. se los puedo facilitar a las personas que están Sería aquí. interesante por lo Eso menos sí lo encontré, publicarlo. un manual completo acerca de esto, de este ABCDE y qué hacer y qué no hacer en cada Correcto. paso. Bueno, estamos llegando al final de la conversación, por demás interesante. Las personas nos dicen que muy bueno el conversatorio, lo dice Judy, Gilberto, y realmente es como que nos quedamos con ese compromiso. Yo en lo personal voy a seguir buscando información sobre esto y la voy a publicar por lo menos en mis redes, porque creo que esto es algo como tener la bandita, la curita, la venda, y normalmente cargamos como primer auxilio, que muchas veces puede salvar una vida, pues en este caso puede también salvarnos de entrar en unos procesos psicológicos y mentales terribles. De manera que todos Ujú. deberíamos saber un poquito de esto. Así que... Sí, y, eh, y, eh, y, ujú, y sobre ese último mito que conversábamos, las personas no necesariamente tienen por qué quedar con un trauma después de un evento como esto. exactamente, ¿De qué exactamente. va a depender eso? De que estemos preparados, pero también de que sepamos, de que digamos, o
se pueda difundir la información y que las personas sepan que después de un trauma incluso puede haber, a través de la reeducación, a través de la terapia, puede haber crecimiento postraumático, que ese es Seguro. otro elemento importantísimo, que no solamente te quedas con el trauma, sino que puedes superarte, incluso que los cambios te den para ser una mejor persona, estar en mayor capacidad para resolver tus problemas y ayudar a resolverlos de otros. Perfecto. De tal manera que esas secuelas de las que estamos hablando van a depender no solamente de los factores pretraumáticos, peritraumáticos o postraumáticos, va a depender también de cómo estemos nosotros abordando esa subjetividad acerca de lo que es un trauma. De acuerdo. Muy bueno esto. Bueno, Vicenta, me queda darte inmensas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros estos temas tan importantes y de tanta relevancia para todos, pues. Te doy las gracias en nombre de todos y le doy las gracias a todos por siempre ser tan consecuentes y presentes en estas actividades, que es lo que nos motiva, pues, a mantener estas actividades donde aprendemos todos. Muchas gracias a todos. Vicenta, te dejo para que te despidas. Bueno, las gracias también a ti, Gerardo, y sí tengo la motivación para generar de este tema, que ya yo te lo decía cuando me contactaste, que estaba en este tema y bueno, nos pareció importantísimo que fuera el elegido, ¿no? De desarrollar un pequeño proyecto para un voluntariado. Yo quisiera desarrollar ese voluntariado, por lo menos aquí en los Altos Mirandinos tengo ese proyecto como allí en mente con el grupo con el que trabajo aquí arriba en San Antonio. ¿Dónde conseguimos si información sobre esto? y si se ese puede grupo? hacer, este grupo de consultorio es INAPSI, @INAPSI 2001. Y no se pudo hacer para ahorita, para diciembre, que yo te lo decía, que iba a ser como un poco como la antesala de esas charlas que íbamos a hacer sobre primeros auxilios psicológicos, pero bueno, quedará para el INAPSI, próximo ¿no? año. @INAPSI 2001. INAPSI, Perfecto. INAPSI 2001. Perfecto. Y siempre saber que en ese proceso también es importante saber cuál es nuestro punto límite. Pues habrá momentos en los que una vez recuperado de esto, la persona tendrá posibilidad o necesidad de entrar también en procesos terapéuticos, pero eso es a posteriori, no nos toca ni a nosotros como expertos, si aplicamos los primeros auxilios psicológicos, ni a las personas que los apliquen, que no sean psicólogos o psiquiatras, no nos toca definir cuándo la persona va a necesitar o no una atención posterior especializada. Correcto. Bueno, nos queda entonces cerrar el conversatorio del día de hoy. De nuevo, muchas gracias, Vicenta. Muchas gracias a todos por asistir. a todos por estar aquí presentes. Y de esta manera nos despedimos con un gran abrazo desde la distancia. Vale. Me comprometo a mandarles el manual sobre primeros auxilios psicológicos. Bueno.